Segundo Reyes 3, déjenos escuchar la palabra de Dios. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con lo que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, y la lana de 100,000 carneros. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a pelear contra Moab? Y él respondió: subiré. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y dijo: ¿por qué camino subiremos? Y él respondió: por camino del desierto de Edom. Fue el rey de Israel con el rey de Judá y el rey de Edom, y dando un rodeo anduvieron 7 días de camino, y no había agua para el ejército, ni para los animales que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo: no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de Moab. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te viera. Mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, y ella dijo: así dice el Señor, haced en este valle muchas zanjas, pues así dice el Señor, no verás viento ni veréis lluvias. Sin embargo, este valle se llenará de agua, y beberáis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Aun esto es poco ante los ojos del Señor. También entregará en vuestras manos a los moabitas, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de agua, y dañaréis con piedras todo terreno fértil. Ya aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, aquí el agua vino por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Y todos los moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos. Se convocaron a todos, desde los que podían ceñir armadura para arriba, y se pusieron en la frontera. Se levantaron muy de mañana, y cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron el agua frente a ellos tan rojo como la sangre. Entonces dijeron: esto es sangre. Sin duda los reyes han peleado entre sí y se han matado unos a otros. Ahora pues, Moab al despojo. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se levantaron e hirieron a los moabitas, y estos huyeron delante de ellos. Y los israelitas se levantaron en el país, matando a los moabitas. Destruyeron las ciudades, y cada uno arrojó su piedra en toda parcela de tierra buena, y las llenaron. Cegaron todas las fuentes de agua, y talaron todos los árboles buenos, hasta dejar en Kir Hareset solo sus piedras. No obstante, los honderos la rodearon y la destruyeron. Al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él,
tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, mas no podían. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran ira contra los israelitas, quienes se apartaron de ahí y regresaron a su tierra. Que el Señor bendiga su palabra, leer a nosotros y predicar a nosotros esta tarde. Pues si sea un libro que estamos leyendo o una película que estemos viendo, a nosotros nos gusta una historia con algunos cambios y vueltas, ¿no? Una historia con unas sorpresas, ¿no? En el camino. Y si nos gusta una historia así, entonces la hemos encontrado justo aquí, justo exactamente esto aquí. Aquí en este capítulo es un capítulo en que en varios puntos cambia de dirección en una forma muy menos esperada. Parece que el Señor quiere a nosotros no estar cómodos mientras estudiamos ese capítulo. Quiere mantener y agarrar nuestra atención sobre algunas cosas importantes y lo hace muy bien, ¿no? Y quiero que esta tarde vemos a 4 puntos, 4 secciones mayores en nuestro capítulo hoy, esta tarde, y cada uno vamos a pensar en cuanto a la palabra inesperado, ¿no? Primeramente vemos un crisis inesperado. Pues mientras entramos en ese capítulo, algunas personas son nuevos y algunos ya conocemos. Vamos a encontrar a Eliseo en su nuevo papel como profeta aquí por primera vez, ¿no? Josafat, ya conocemos a él al fin de Primer Reyes, y Joram es el nuevo rey al norte, el nuevo rey de Israel. Él es otro hijo del infamoso rey Acab. Y cuando viene a este nuevo rey Joram, vemos otro primero, ¿no? Él es el primer rey del norte y nos dice que instituye algo parecido a una reforma. Hasta ahora hemos visto que los reyes van desde mal en más mal, en más maldad, ¿no? Y por primera vez leemos que Joram, él retira un poco o se restringe por lo menos de adorar abiertamente a Baal, pero el autor que nos da esa historia y últimamente el Señor no quiere que estemos demasiado impresionados con sus dichosas reformas, porque como vemos en el versículo 2, nos dice que él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat. Esa palabra se aferró, esconde una palabra que encontramos hasta el jardín de Edén, como vestirse cuando como aferrarse, cuando Adán es ordenado por Dios aferrarse a su esposa. Aquí está Joram aferrándose a su pecado. Así que no deben presionarnos tanto con él. Y vamos a hablar más de eso más adelante, ¿no? Terminando nuestro mensaje. Y evidentemente Joram está supervisando o reinando sobre un reino que está siendo más débil. Acab fue un rey más fuerte que pudo expandir las fronteras del país y conquistar naciones pequeñas. Y uno de los reinos era el lugar de Moab. Ahora que se murió Acab, el rey de Moab ha aprovechado la oportunidad para expresar su propia soberanía, ¿no? Y ponerse rebelde rebelar contra Israel. Entonces, ¿qué debe ser el rey sino entrar en la guerra para evitar, para asegurar que eso no siga adelante, ¿no? Así que Joram reúne a una alianza, ¿no? Un grupo de los 3 grupos. Rey de Edom, que se menciona brevemente aquí, probablemente es un rey tributario de Josafat, probablemente está bajo el orden o con autoridad de Josafat en este punto de tiempo. Así que Joram recibe 2 por 1, ¿no? Aquí tiene el apoyo de Josafat y también tiene el apoyo
de Edom. Y probablemente en este punto de la historia tenemos un poco de déjà vu, ¿no? Si recordamos el fin de primer Reyes, recordamos que Acab estaba armando una alianza, un grupo para luchar, y llama a Josafat también, y Josafat dice la misma cosa, ¿no? Dice, mi pueblo es tu pueblo, mi ejército tu ejército, nosotros somos hermanos. Así que hay una estrategia adoptada aquí. A donde iremos, ¿no? Pues vamos a ir al opuesto, no vamos a engañarlos, ¿no? Vamos a ir a la dirección opuesta que ellos van a esperar que llegamos al norte porque esa es la ruta más directa, pero nosotros vamos a ir al sur, pasar el Mar Muerto y vamos a dar vuelta ahí desde el sur, en cambio, ¿no? Para sorprenderlos, ¿no? Con un ataque secreto. Pues la estrategia es adoptada y lo que observamos aquí en el camino que Josafat él no hace lo que había hecho anteriormente en Primer Reyes. Él no pide dirección del Señor, no pide dirección del Señor todavía, ¿verdad? Y la estrategia muy de repente explota. Son 7 días empezaron a marchar y ya está acabando su agua. Y entiende que ese es un problema, ¿no? Hubiera sido un lugar muy árido, con mucho calor en ese tiempo de año, con poco agua. Los ríos temporales los ríos de ese tiempo están secos, entonces ese es el temporada seco y caluroso del año, así que sin agua ellos muy rápidamente no van a fallar solamente en sus esfuerzos, sino probablemente van a morir. Ya están casi entrando en un desastre muy humillante. A lo mejor te recuerda de ti, si tú eres un historiador de la historia de Napoleón, y como él en toda su arrogancia decide atacar a Rusia y atacar Rusia, ese imperio, y cómo no solamente falló, sino fracasó de una forma que lo dejó con vergüenza perpetua a causa de su falta de prudencia, de planificar todo su plan de atacar ese gran país. De repente explota en su cara, ¿no? Y aquí está la situación que tenemos aquí. Tenemos aquellos reyes quienes reunieron juntos y los 3 reyes, y ellos están en medio de esa situación subrayando su propia necedad, su propia inhabilidad, su propia falta de sabiduría en cuanto a ese asunto. Aquí están ellos al precipicio de grandes problemas. A lo mejor quisiéramos cambiar los cambios de esa canción. Los 3 reyes perdidos somos. 3 reyes perdidos somos. Ellos están en grandes problemas y no saben qué hacer. Y observan que fue Joram que planeó todo eso. Es él que de repente le echa la culpa al Señor, ¿verdad? Dice versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo, ¿por qué el Señor ha llamado a estos reyes para entregarlos en manos de Moab? Y eso es lo que la incredulidad hace. Eso es lo que los incrédulos hacen. Escogen el camino de independencia, escogen el camino de yo voy a hacerlo de mi forma, y luego cuando su camino, su propia forma se arruina, no, cuando va al sur, nunca me ha gustado esa frase, ese modismo, pero es lo que es, ¿no? Pero cuando se arruinan sus planes, ellos dan la vuelta y echan la culpa a Dios por sus dificultades, ¿no? Gritan a Dios cuando llega el crisis. Martín Lutero dice de tal forma, yo creo que es interesante, dice, mala conciencia es como un espíritu atormentador que está alarmado aún en medio de prosperidad externa. Mala conciencia siempre tiene miedo de Dios, tiene temor de Dios, aun cuando van bien las cosas. Tanto más cuando van de repente malas cosas. Dios tiene la culpa. Así que aquí estamos en medio de crisis y nadie se ve bien, nadie está sirviendo al Señor en este momento de tiempo, nadie está trayendo gloria a Dios en este tiempo. No, en realidad es una imagen del hombre
el hombre en su propia dificultad y necedad y su propia crisis de su propia maniobra, ¿no? Entonces es una imagen de nosotros, nuestra propia falta de piedad y una advertencia al pueblo de Dios. Puedes pensar en Josafat aquí. Él es un hombre que sirve al Señor, conoce al Señor, y puedes pensar en las primeras personas que hubieran leído el libro de Reyes en exilio, viviendo en una tierra ajena, y la advertencia aquí sobre conectarse o ponerse al mismo lado al mundo, adoptando planes sin Dios, ponernos bajo yugo desigual y todo ese tipo de aplicaciones prácticas mientras pensamos en lo que vemos aquí, un rey sin Dios y un rey piadoso, en medio de esa circunstancia, ¿no? Tenemos una crisis inesperada, pero luego, número 2, tenemos una palabra inesperada. Josafat, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Dice, ¿no hay aquí un profeta del Señor aquí para que consultemos al Señor por medio de él? Muy parecido a lo que había preguntado anteriormente en 1 Reyes 22. Él hace esa pregunta, es tarde aquí, pero por lo menos hace la pregunta en vez de desesperarse mientras Dios sea Dios. Nosotros podemos esperar que hay camino adelante, que haya alguna forma para nosotros encontrar ayuda del Señor. Y otra cambio en la historia es que ahí está Eliseo. Evidentemente, Eliseo había seguido a aquel ejército, seguido a Eliseo en el desierto, aunque sus servicios no eran pedidos, no pidieron su ayuda. Ahí está él. Y es al descrédito de Joram, que no sabe. Es uno de sus siervos que nos dice que Eliseo está ahí entre el ejército, ¿no? Y que Eliseo puede llamar a él y pueden recibir palabra del Señor. Esto otra vez apunta a la gracia del Señor, ¿no? En tantas cosas nosotros empezamos sin pensar en Dios, sin pensamiento ninguno hacia Dios. Nos metemos en problemas, arruinamos las cosas, y la palabra de Dios ahí está para hablarnos. Ni hemos buscado a la palabra, pero la palabra, puedes decirlo, ha venido a buscar de nosotros. No la hemos buscado a nosotros, pero ella ha buscado a nosotros para hablarnos y para clamarnos al arrepentimiento y llamarnos a fe. Y es lo que sucede aquí. Mientras Josafat, él busca la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor. Y observen que Eliseo, mientras él empieza a hablar, no tiene tiempo para hablar a este rey pagano. No está impresionado con ningún esfuerzo pequeño reformador con Joram. Está preguntando, ¿por qué no oras a los dioses de tus padres y de los dioses de tu madre? Ese no es un hombre que está buscando, no es un hombre que está en camino hacia la adoración de Dios verdadero. Eliseo ve eso, él reconoce eso y dice, si no fuera por Josafat, yo ni te viera ni haría caso a ti. Y eso a lo mejor es esa parte más importante de este capítulo. Si no fuera por respeto a este hijo de David, no te miraría, no tendría ninguna palabra de ayuda para ti. Si no fuera por Josafat, si no fuera por el hijo de David. Y yo digo eso porque tú y yo estamos exactamente en el mismo lugar hoy. Si no fuera por el hijo de David, Dios no tendría ninguna buena palabra para nosotros. No habrá ninguna palabra de paz, ninguna palabra de amor, ninguna palabra de ayuda para nosotros. Si no fuera por el
el gran David, su mejor hijo, el Señor Jesucristo. Yo tuve que recordar yo mismo y voy a hacerles la pregunta. ¿Saben cuál es qué dice el primer versículo del Nuevo Testamento? Claro, es el primer versículo del libro de Mateo, pero habla a todo el punto, todo el propósito del Nuevo Testamento, no solamente al libro de Mateo. Aquí están las palabras. El libro de las genealogías de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Podrías hacer el argumento de que todo el Nuevo Testamento es el libro del Señor Jesucristo, la genealogía de Jesucristo, que desempaca por nosotros cómo es Él, el hijo de David, el hijo de Abraham, y qué significa para ti y para mí. Así que nosotros estamos en el misma posición, mismo lugar exactamente. Si no fuera por el hijo de David, no te tomaría en cuenta. Pero alabado sea Dios que a causa del hijo de David, a causa de Cristo, Él sí nos toma en cuenta, Él sí nos oye, así sí nos recibe, sí nos bendice. Él tiene bendición para nosotros en vez de maldición. Es una palabra de esperanza, en realidad es una palabra de esperanza para pecadores como nosotros. Y podemos decir al Señor esta tarde, a causa de Cristo, podemos decirle, óigame por Cristo, hazme caso, tengas misericordia de mí, ten misericordia de mí por causa de Cristo, el Hijo de David. Es una palabra inesperada aquí en el contexto de nuestro capítulo, porque no anticipamos, no esperamos buenas nuevas para alguien como Joram, pero aquí están las buenas nuevas ofrecidas. Aquí está un rey pecaminoso y malo, si no fuera por el hijo de David, si no fuera por el hijo de David, pero sí por él te escucharé. Es una palabra esperada. Y luego, número 3, vemos una salvación inesperada. Eliseo dice, tráeme un tañedor. Y lo encontramos en diferentes lugares del Antiguo Testamento, que la música es conectada con las operaciones de la profecía. Lo encontramos en particular en el libro de Samuel. Van a recordar que David también tocaba el arpa para tranquilizar el mal espíritu que está en Saúl para que podría descansar. Y ahora Eliseo va a profetizar y vamos a ver en su profecía que de todas las cosas algo menos esperado. No solamente va a proporcionar agua en medio del desierto, y si escuchas algo en eso, ¿no? Y piensas en el pueblo de Dios en el desierto, en Éxodo y Números, entonces seguramente aquí está un eco que debemos escuchar de que cosa va a proporcionar agua por su ejército en el desierto, pero también otra cosa, dos por uno, ¿no? Otro 2 por 1. El mismo agua será usado como parte de la táctica que el Señor va a usar para traer a los moabitas a un lugar de ser sorprendidos en esta batalla que sucede, que el Señor va a entregar en manos de su pueblo. Y niños y niñas, a lo mejor te vas a preguntar, pues, ¿por qué pudieron ver el agua como rojo? Pues la tierra de Edom fue conocido por su piedra rojo y su tierra roja, así que era un entorno rojo, así que el agua tendría este aviso positivo rojo, ¿no? Mientras estaba ahí y brillaba en el sol. Así que Eliseo dice, pues yo voy a llenar este valle. Y si tienes otra traducción, van a observar que va a notar si hay cuestión, si está refiriendo a las valles que va a llenar, o las zanjas que excavan que va a llenar con agua, o son los ríos que secaron. Hay cuestión en cuanto a eso, pero dice, voy a llenarlo con agua, y a causa de que eso es una cosa pequeña, está diciendo, mira, él quiere testificar delante de Joram y Josafat, mira, yo soy un gran Dios y también lleno de gracia. Es algo pequeño, algo poco para mí proporcionarles agua, mucha agua suficiente, no solamente para el ejército, sino también para todos los animales.
todos los animales que están con ustedes. Es poco cosa para mí hacer esto, pero también voy a ayudarles vencer a los moabitas. Y claro, los moabitas estaban en la defensa, ¿no? Siempre es más difícil defender que lo es atacar, ¿no? Pero a causa de su confianza, ¿no? Porque ellos ven al agua y piensan que es agua, digo que es sangre el agua, y pensando que todos los tres ejércitos están luchando entre sí, ellos ya no están en la defensa, pero ellos salen para atacar y aprovechar de ellos, y el Señor voltea contra ellos para poder darles a Israel una gran victoria. Van a ver en los versículos que siguen que cada cosa que profetiza Eliseo sucede. Él dice, atacarás a cada ciudad fortificado y tomarás cada árbol y todo eso, etcétera. Y dice más adelante, sí, toda la lista completaron, ¿no? Es exactamente lo que sucede. Y lo que quiero que observen en esas palabras es que tan llena es Dios de gracia para tratar con estos hombres de tal forma, especialmente a Joram. Yo había mencionado antes, 1 Reyes 22, que hay cosas similares, pero entre esto y aquel capítulo. Pero si tienes ese capítulo en mente, vas a anticipar destrucción, ¿no? Recordamos que Acab sale en la batalla, sale disfrazado, no esperando no ser visto y descubierto, esperando negar la profecía de Dios contra él. Y claro, la flecha lo choca y lo mata. Entonces, si tenemos esa historia en nuestras mentes, anticipamos tristeza y destrucción, pero lo que vemos aquí en cambio es la misericordia de Dios. Es una salvación menos esperada, ¿no? Es más destacante, ¿no? Porque está a la faz de no solamente incredulidad, sino incredulidad muy fuerte y persistente, ¿no? Ya les mencioné en versículo 10 que Joram ya estaba echando la culpa a Dios, y luego, aun después de que viene Eliseo, aun cuando Eliseo está listo para dar la palabra al Señor, Joram lo repite otra vez, ¿no? Versículo 13. Dice, no quiero escuchar lo que tiene Eliseo a decir. No, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de Moab. Yo no voy a creer que Dios tenga alguna buena palabra para mí. Yo ya sé lo que el Señor está haciendo aquí. Pero es exactamente como funciona siempre Dios, así, ¿no? Él no espera a nosotros tener fe y creer antes de que Él empiece a trabajar para salvarnos. Y nos dice aquí, ¿no? Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, que nunca es que el Señor responde a nuestro buen comportamiento, que el Señor responda a nuestra fe, así que trae la redención a nosotros, sino siempre es el caso que mientras nosotros estamos muertos en nuestros pecados, que Cristo murió por los pecadores. Aquí está la imagen de eso, como respuesta a incredulidad fuerte. Aquí está el Señor respondiendo con salvación, y toma las palabras de Joram y los cambia en una promesa. De nuevo, a Joram dice en versículo 18, también entregará en vuestras manos a los moabitas. Joram había dicho, nos vas a entregar en las manos de moabitas, y la promesa de Dios a Joram cambia esa incredulidad y esa resistencia, y ese corazón endurecido lo voltea. En cambio, lo cambia en promesa a Joram que Dios bondadoso y lleno de gracia es a pecadores con corazones endurecidos como tú y yo. Así que es un testimonio a Joram, es un testimonio a nosotros en cuanto al poder y gracia de Dios, y más es una invitación para que nosotros creamos en aquel Dios y a descansar en este Dios, a gloriarnos en este Dios, quien nos sorprende con bondad no merecida,
una y otra vez a creer en Él y descansar en Él, regocijar en Él. Una cosa que me destaca en cuanto a Joram es su respuesta a Dios, su actitud a Dios. Me recuerda a mí de mucha gente que crecen en la iglesia. Yo recuerdo pensando en mis propios días como joven adulto, antes de ser convertido. Tú no puedes exactamente traerte a negarlo. Y Joram nunca ha servido al Señor. Y sin embargo, él admite que Dios es soberano. Es interesante, ¿no? Él sabe que Dios es. A lo mejor él sabe que Dios es el que recompensa a los quienes lo buscan. Él sabe que Dios es el que castiga a los que no creen en Él. Él no puede exactamente llegar al punto de negarlo y no puede ayudar sino reconocer que Dios es soberano. Y yo creo que eso es cierto en cuanto a mucha gente que crece en la iglesia, ¿no? Ellos a pesar de sí mismo, y a lo mejor es cuando la vida es más difícil, cuando las cosas van en contra de ti y estás en modo de crisis, cuando piensas Dios está haciendo todo eso, es Dios que está haciendo para castigarme porque no soy buen siervo del Señor. Pero ¿qué es lo que falta? Lo que falta es la bondad de Dios. Tú puedes creer en el poder de Dios. Tú puedes creer en la soberanía de Dios. Lo que falta es que Él no cree en la bondad de Dios, no cree en la gracia de Dios. Y eso es lo que el creyente tiene, que hace toda la diferencia, ¿no? Hace toda la diferencia en la vida, y en todas las subidas y bajadas de la vida, en particular las bajadas, ¿no? Cuando tú estás experimentando que es problemas, conocer, no solamente está entronado Dios todavía en medio de las pruebas, sino Dios es bueno y todavía tiene gracia, está lleno de gracia en medio de aquellos problemas. Así que hay una salvación inesperada, es un testimonio a nosotros, es una invitación a nosotros descansar en aquel Dios. Pero luego llegamos al número 4 y es una cosa, una corrección inesperada. Una corrección inesperada, y de todos los cambios y sorpresas en nuestro capítulo, nuestro autor conserva lo más sorprendente para el fin, ¿verdad? Estos últimos pocos versículos, versículo 26 y 27, el rey de Moab, él no sabe qué más hacer, está desesperado, está al fin de sus opciones. Él quiere atacar con esos 700 y falla. Luego, él ofrece a su hijo primogénito como holocausto sobre la muralla de la ciudad. Y es un vislumbre, ¿no? Es un vislumbre a la vida real, la vida de las cosas más oscuras y más feas de la religión de aquellos días. Pero yo quiero decirte esta tarde, no mucho ha cambiado en términos de la religión del hombre. Hemos llegado a ser más sofisticados, pero todavía es lo mismo de feo y lo mismo de oscuro. La religión del hombre todavía clama por nuestra propia sangre y nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Pueden pensar a Monte Carmelo, qué es lo que hacían los sacerdotes ahí para intentar agarrar la atención de Baal. Ellos se cortan, ¿verdad? Derraman su propia sangre, esperando por el favor de su Dios. Aquí el Dios es diferente, es el Dios Kamosh, pero es la misma cosa. Yo voy a ofrecer a mi hijo y voy a mostrar a mi Dios qué tan comprometido soy a Él.
es una cosa triste y miserable, pero la pregunta que nos deja aquí es una pregunta de nuestro texto. La ira de quién es, la indignación de quién es en este último versículo. Y en realidad hay cuatro opciones de qué escoger. Yo creo que dos son muy obviamente no correctos, no correctos para un cristiano. Y el número uno es que la indignación, la ira viene de Chemosh mismo. Y el segundo es que la ira son los soldados de Moab quienes en un brote de celo pueden ganar una victoria en el último segundo, pero en realidad nos deja con dos opciones. O la ira es de Dios, la ira es de Dios que cae sobre Israel aquí, y normalmente esa palabra ira se refiere al Señor y no al hombre, o porque la preposición aquí es muy amplio y se usa en muchas partes, puede ser que la ira es la ira de Israel. En otras palabras, que la gran indignación vino sobre Israel. En otras palabras, ellos estaban sorprendidos por lo que vieron. Y en el rechazo, ellos regresan a casa. Pero yo quiero sugerir, si escogen uno del otro de esas opciones, que no importa al fin y al cabo, porque lo que vemos aquí es que el Señor está frustrando a Joram. El Señor está frustrando a Joram. Como él está a punto de una victoria total, todavía es una victoria, pero todavía hay el rey, y todavía está remanente del ejército. Y Dios lo frustra al último momento. Dios frustra a Joram en el último momento. Y el autor sabe, al escribirlo de tal forma, que él está esperando el fin de la historia para la corrección. El dolor está en la cola de la historia, si podemos decirlo así. Es una cosa, el aguijón está en la cola. Es una cosa ver el poder de Dios como ha hecho Joram, pero ¿qué es lo que vas a hacer como respuesta? ¿Cómo vas a responder? Esa es la pregunta para nosotros también. Tú ves, observas la gracia de Dios, tú observas el poder de Dios, pero ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces con esto? Y yo creo que lo que sucede aquí al fin de la historia es que nuestro autor, si es Jeremías o otro, quien sea, está vinculando a Joram con aquel rey y lo hace de varias formas. El rey Mesa tiene una táctica, ¿no? Tiene un plan que completamente falla. Él quiere romper la línea de batalla con esos 700 hombres y falla. ¿Qué es la última cosa que vemos? Mesa, el rey de Moab, está adorando a su Dios, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que nos dice al primer del capítulo. Y sabemos cuántas veces estos capítulos muchas veces hacen como un sándwich, ¿no? Empieza el principio y el fin, tiene como algo que concuerda. Y como observamos en el principio del sermón, nos dice en aquellos primeros versículos que él se aferró a su idolatría, Joram, al punto que Eliseo, cuando lo ve, dice: ¿por qué no sigues orando a los dioses de tus padres? Y aquí está Mesa adorando a su Dios. Ahí está Joram sirviendo a su Dios. Están vinculados. En otras palabras, su reforma no significa nada. Por eso no significa nada. Quiero decir que el propósito de mi vida y tuyo no es esto, no es debo pecar un poco menos. Eso no es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Dios, el llamado de Dios sobre nuestras vidas es más radical. No es pecar un poco menos. No es como que cambiar unas cositas en la vida, no. Como que recoja algunos rincones más oscuros en tu corazón, en tu vida. Sino es
sumisión radical, lealtad radical al Señor Jesucristo. Y Joram y ellos quienes seguían tras él, quienes estaban enfrentados con la palabra de Dios, quienes podían ver la gracia de Dios en acción, vieron situaciones cambiadas, como tú y yo hemos visto a las vidas de personas cambiadas. Ellos quienes han sido enfrentados nosotros con la misericordia en compasión de Dios, no podemos seguir siendo la misma persona como antes. Tiene que ser un cambio, tiene que ser una elección, una decisión hecha. Y estamos cantando de Salmo 107 esta tarde y no llegamos a esos versículos, pero hacia el fin del Salmo hay una descripción de cómo el Señor obra y hace eco de lo que hemos hablado esta tarde. Salmo 107, 133 y adelante. Él cambia ríos en desierto y las fuentes de agua en tierra seca, un tierra fructífero en esterilidad por la maldad de ellos quienes moran en esas tierras. Eso es lo que Joram había visto. Pero luego, él cambia un desierto en piscinas de agua, tierra seca, en fuentes de agua. Ahí hace él al hambriente morar para que establezcan una ciudad y morada. Cuando nosotros rebelamos contra el Señor, cuando digamos, Señor, tú no eres necesario, no necesito tu palabra, tampoco tu salvación, nuestras vidas son desiertos estériles. La vida, la bendición es quitada. Pero con ellos quienes se humillan delante del Señor diciendo, Señor, tengo sed. ¿Cambiarías mi desierto en piscinas de agua? Yo necesito el agua que solamente tú puedes dar. Yo necesito las aguas vivas de tu Hijo, Señor Jesucristo, que ha venido para darme. Y luego podemos ver que esta corrección ha llegado a su blanco, ha llegado a su propósito. Yo no puedo seguir lo mismo. Igual, una vez que ha conocido al Señor, yendo de misericordia de Dios que rescata, que viene a nosotros con una palabra, cuando menos queremos escucharlo, viene a nosotros con una palabra. Podemos adorar a un Dios así, podemos alabar a un Dios así. Por su gracia lo haremos. Déjanos orar juntos. Por favor, pónganse de pie mientras oramos. Nuestro Padre, queremos tener oídos para escuchar. Queremos tener cabeza y corazón para recibir tu verdad, y luego tener pies y manos para vivir tu verdad. Queremos ser capaces, Señor, a ver las grandes obras de Dios, la obra de Cristo, y poder decir, eso era para mí, y recibirlo en el corazón, y no salir más adelante en rebeldía, sino buscar tu palabra, listos, recibirlo con corazón roto y triste. Pedimos, Padre, que hagas en nuestras vidas que se encuentran parte de ti, desiertos y secos, que harías a nuestras vidas piscinas de agua, llenas de aguas, para poder conocer tu bendición, para conocer la vida que da tu Hijo, Señor Jesucristo. Pedimos eso en su nombre. Amén.